Les decía que les había prometido que los protagonistas de la jornada de hoy iban a estar aquí con nosotros en hora 25. Antonio Maillo, portavoz de Izquierda Unida, muy buenas noches. Buenas noches, portavoz de Adelante Andalucía, en este caso. Izquierda Unida, exacto. ¿Cómo está Teresa Rodríguez? Muy bien, está bien. Ella es fuerte físicamente y lo único que le ha pasado ha sido una pequeña bajada de azúcar, producto de la tensión del debate y bueno, producto sobre todo de que está a punto de dar a luz dentro de 2 o 3 semanas, ella madre, así que bueno, ha hecho un esfuerzo que nosotros le agradecemos y sobre todo le agradece, creo, toda aquella Andalucía que queremos representar. Producto de la tensión del debate, ¿cómo ha vivido Adelante Andalucía el debate, pero el hecho de que uno de los interlocutores en el debate sea la ultraderecha, sea Vox? Bueno, vamos a ver, nosotros vemos un nuevo paradigma en este marco de relaciones del Parlamento y evidentemente Vox y todo lo que representa son un modelo que está en la antípoda de lo que nosotros representamos y un modelo amenazante respecto al poder autonómico, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos, han venido para cargarse el Estado de la autonomía y con un modelo de pensamiento reaccionario que amenaza derechos que se han conquistado durante mucho tiempo. Frente a eso, yo creo que lo que hay que hacer es mucha pedagogía política, mucha racionalidad en el debate y una capacidad de seducción a sectores que puedan verse seducidos por ese discurso para desmontarlo con argumentos, sacando de la madriguera a un pensamiento que estaba ahí y yacía de manera latente. Y yo creo que en eso el arte de la política o la política debe servir precisamente para desactivar lo que son mensajes profundamente reaccionarios. Le preguntábamos a Susana Díaz antes por la autocrítica, le pregunto también, Adelante Andalucía, entre otras cosas porque yo creo, no sé si era Carmen quien lo comentaba o Berna, no lo recuerdo. Ayer se llenaron las plazas de las principales ciudades andaluzas. Se llenó el centro de Sevilla, se llenó también la puerta del Parlamento por la mañana mientras había el discurso de investidura y estaban las mujeres, estaban también los hombres, estaban todos aquellos que se sienten atacados por el discurso reaccionario sobre la violencia de género, sobre las mujeres que está haciendo Vox. ¿Por qué esa movilización no se vio el día de las elecciones? Eso forma parte de nuestra autocrítica. Nosotros desde Adelante Andalucía, que queríamos hacer un aterrizaje suave a gente que sabíamos que estaba muy decepcionada con el gobierno de Susana Díaz en coalición con Ciudadanos, no fuimos capaces de persuadir para que sintieran que esto era un espacio político natural donde expresar o donde identificarse para construir una alternativa en el campo progresista de izquierda. Esa es la gran fragilidad que hemos tenido en el análisis postelectoral. Alguien dice, si llega a saberse estos resultados seguramente se hubiera reactivado. Bueno, puede ser. Lo que sí es cierto es que los que somos responsables de que no se hubieran movilizado somos los que estuvimos en el debate electoral intentando seducirlo y no lo conseguimos. Hubo una campaña de bajo tono desde el ámbito institucional, pero sobre todo también, y lo digo como autocrítica, aunque es verdad que tengo una sensación de monje trapense porque llevo todo un mes dándonos con el cilicio, creo que lo más autocrítico es que no supimos detectar las corrientes subterráneas que había en un pensamiento, en un marco de elecciones andaluzas que en el fondo se estaba votando en clave estatal. Y después, una vez ya están los resultados, ¿era imposible una alternativa con el Partido Socialista, con ustedes, con Ciudadanos? ¿Era imposible esto para aislar a la ultraderecha? Nosotros lo que planteábamos era algo muy, muy básico y sensato. Si se rompía, que éramos muy escépticos, si se rompía el acuerdo entre las 3 derechas, había unas cuentas que podían salir. Pero sí te puedo reconocer que desde el 2 de diciembre, los que vivimos en Andalucía sabíamos que este pacto de la derecha no iba a fallar. Y no iba a fallar porque no iban a desaprovechar la ocasión de construir un gobierno que supusiera una sustitución a Susana Díaz. El ambiente y la aspiración de cambio que había en Andalucía era perfectamente detectable. Nosotros, como Adelante Andalucía, queríamos que ese cambio fuera por la izquierda y en clave progresista. Sin embargo, se optó, digamos que la imagen de cambio la hegemonizaron en la fuerza de las derechas y nadie se iba a salir de ese tiesto, permítame la expresión. Es decir, quien de las 3 derechas se hubiera salido de esa aspiración, de ese código de cambio, estaría derrotado para años.
Y sinceramente nosotros veíamos que Ciudadanos tenía muy clara la voluntad de construir esa alternativa, y esa combinación aritmética no la veíamos, entre otras cosas porque Ciudadanos no tenía ningún viso, y también porque con el Partido Socialista tengo que decir, bueno, no con el Partido Socialista, rectifico, con Susana Díaz, la que hasta hoy ya ha sido presidenta del PSOE, la capacidad de interlocución sinceramente no es muy fácil, ¿no? ¿Sin Susana Díaz sería más fácil entenderse entre Adelante Andalucía y el Partido Socialista? Mejor que en este Es decir, momento, con el sí. partido no tienen tanto problema como Nosotros con dialogamos con todo el mundo, hablamos de política, unas veces coincidimos y otras veces no. Lo que no podemos tener interlocutores que crean que las relaciones son verticales o que hay una suerte de dependencia. Eso es algo que a lo mejor viene por una cultura de mucho tiempo gobernando. Desconozco un poco las razones, pero es muy importante que entre las fuerzas políticas se tengan respeto, coincida o tenga divergencias. Y evidentemente hay gente del Partido Socialista con el que no solo con quien se puede hablar, que tiene además visiones que, bueno, desde la diferencia puedes construir algunos acuerdos puntuales. Sinceramente, la trayectoria de Susana Díaz, tanto en el gobierno con Izquierda Unida como después con Ciudadanos y desde la oposición, ha sido una interlocución difícil. ¿Usted es de los que cree, señor Maillo, que el auge de las derechas del que ha hablado se debió a razones de Andalucía, es decir, de desmovilización en Andalucía o de malas campañas en Andalucía, o a una situación nacional en la que Cataluña ha primado en el debate? El hecho de que haya habido mucha abstención y suponemos que ha sido de sectores progresistas de izquierda hace que todavía sea reversible la situación que se ha dado tras el 2D. Pero indudablemente, y es algo que he dicho anteriormente respecto a la incapacidad que tuvimos para detectarlo, en Andalucía se votó en español, quiero decir. Fue la primera oportunidad en términos electorales de expresión de 2 años de crisis, de la crisis catalana, de los debates federales. Y en el momento que la gente ha tenido la primera oportunidad de expresarse respecto a todo lo que había ocurrido en estos años, pues ha sido la expresión, es decir, no ha sido un voto en andaluz. Y Adelante Andalucía planteaba unos términos de debate político en andaluz que no se dieron. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Andalucía con la entrada de la extrema derecha? Yo creo que ha entrado por las costas andaluzas Trump y Bolsonaro, Salvini, que es una sacudida que nos trasciende nuestra frontera, pero que tiene unas connotaciones también de la política española. Evidentemente, Cataluña ha votado en Andalucía, ¿no? Álvaro. Sí, siguiendo su teoría de que estaba convencido de que las derechas no iban a dejar pasar la oportunidad de gobernar, ¿prevé que la legislatura va a ser larga, que no va a ser tan inestable como puede parecer ahora? Nosotros tenemos una teoría, y es que efectivamente la legislatura no va a ser breve. Porque si es breve, un fracaso en términos históricos para mucho tiempo también. Y en segundo lugar, porque, como diría ese compañero del actual presidente de la Junta de Andalucía, el nuevo presidente, Rodrigo Rato, que está en la cárcel ahora, decía, es el mercado amigo, ¿no? Yo creo que en lógica neoliberal, las derechas ven un espacio, una oportunidad de negocio, vamos a hablar en esa lógica neoliberal, en torno al desguace de lo que puede ser el poder autonómico andaluz. Hablamos de un presupuesto y de un gobierno que mueve el 22% del Producto Interior Bruto. Esto no es la Comunidad de Madrid, donde el gobierno de la Comunidad de Madrid maneja el 9,35, el 9,37% del PIB madrileño. Aquí, 22 de cada 100 euros se mueve desde la Junta de Andalucía. Eso es el mercado y el negocio. Y estamos hablando de un proceso de desmantelamiento de educación pública, de sanidad pública, que es una fuente de negocio, en el que yo creo que las derechas no van a desaprovechar esa ocasión de un cambio de modelo y una oportunidad en donde hay intereses económicos que van a servir de pegamento para el mantenimiento de este gobierno. ¿Ve que hay mucha impostura en la postura de Ciudadanos en cuanto al pacto de Partido Popular y Vox? Porque nosotros, cuando hablamos de la inestabilidad, precisamente aludimos a eso, ¿no? Decimos, Ciudadanos se siente incómodo. Hoy, además, yo creo que hay que escenificar de alguna manera su incomodidad, y antes se lo hemos preguntado al señor Marín, el hecho de que no han aplaudido en ningún momento al que va a ser presidente del gobierno en el que ellos van a estar. ¿Usted piensa que es muy sincera esa postura que están adoptando? Yo creo que la liturgia de esta fase política ha empezado, es decir, la teatralización
teatralización de las diferencias va a darse no solo ahora, sino de aquí a mayo. Es decir, yo creo que va a haber una escenificación con intereses comunes de las partes para evidenciar sus distancias a pesar de que estén gobernando juntos, porque les interesa desde el punto de vista electoral, pero evidentemente no les quepa la menor duda que el pegamento del mantenimiento de las políticas que van a desarrollar en el gobierno autonómico se van a mantener. Que en esta suerte de fase política donde la liturgia juega un papel importante, evidentemente yo creo que va a haber una escenificación de Ciudadanos marcando distancias con Vox, pero es una teatralización de un relato que van a intentar además mantener con una suerte de medida ponderada y moderada de aquí a mayo para no espantar mucho a algunos votantes de frontera. Y después de las elecciones municipales sí empezaremos a conocer lo que son las intenciones del gobierno tripartito. Y sin embargo, señor Maillo, a pesar de lo dicho esta noche, ustedes gobernaron con el Partido Socialista, me refiero a Izquierda Unida, y además yo recuerdo, y por ahí está escrito porque tuvo muchos enemigos, que fue un gobierno que se puso de ejemplo de gobernación por parte de las izquierdas, en un momento en donde la socialdemocracia se desmoronaba en casi todos los países europeos. Aquel gobierno tuvo muchos enemigos mediáticos y enemigos económicos y enemigos políticos e enemigos internos también. Dicho esto, forma parte de su autocrítica e incluso de su fracaso el no haber sido capaces de transmitir al imaginario andaluz el que era posible en Andalucía un gobierno de izquierdas. Primera observación, no es que a pesar de lo que he dicho gobernamos, es que porque gobernamos decimos lo que hemos dicho. Es decir, el intento de hacer un honesto proceso de regeneración política en Andalucía se vio impedido por un Partido Socialista que ya era incapaz de romper la inercia de un mantenimiento de poder y de una estructura derivada del mismo. Nosotros quisimos establecer en el imaginario de la sociedad andaluza la capacidad de ser alternativa porque detectábamos el ansia de cambio y el agotamiento del gobierno de Susana Díaz. No conseguimos ser vistos como alternativa y posiblemente a lo mejor nos frenó parte de ese no ser visto, el decir, como lo dijimos, yo creo que era un acto de coherencia y honestidad, que desde luego en nuestro freno a que las derechas pudieran gobernar, si de nosotros dependíamos, lo íbamos a impedir. Eso lo dijimos en la campaña. Y sin embargo, el motor de cambio fue más determinante en el desarrollo de la campaña electoral. El deseo de cambio fue más determinante y nosotros no lo visualizamos. Pero yo no me refiero no solamente a su enfoque, señor Maillo. Yo sé que ustedes fueron positivamente ambiciosos, declarándose como alternativa. Yo lo que creo que quizás eso fue un poco ingenuo desde el punto de vista aritmético. Quiero decir, había pocas posibilidades que Adelante Andalucía fuera sola una alternativa al gobierno de Andalucía. Lo que yo creo, y no sé si forma parte de su autocrítica, el no considerar que solamente las izquierdas de acuerdo podrían haber sido capaces de hacer frente a algo que ahora todo el mundo dice que la había visto, y que era el advenimiento de la ultraderecha aliada con las derechas. Bueno, siempre hay mucho listo post factum, ¿no? Sí, como los economistas. Pero lo que quiero decir es que es verdad que nosotros teníamos un achicamiento de espacio, se nos sometió a un achicamiento de espacio respecto a qué van a hacer ustedes si Susana Díaz necesita de sus votos. Y claro, ahí a partir de ahí la visualización de una alternativa, cuando tú dices que tú vas a impedir que llegue la derecha, es evidente. Nosotros tenemos un proyecto que se acaba de iniciar, que ha tenido, no ha conseguido los objetivos previstos ni mucho menos, pero que tiene una base sobre la que construir una alternativa y a eso nos vamos a emplazar. Sí le puedo decir que la experiencia de gobierno con el Partido Socialista en su momento de Izquierda Unida fue una experiencia de un intento de establecer una salida de la crisis desde unos parámetros progresistas que no se dieron por la falta de voluntad de un Partido Socialista que, con todo mi respeto, no tenía voluntad reformista en Andalucía. Y después nosotros, evidentemente, cuando uno no consigue sus objetivos políticos, tiene que actuar en consecuencia y así lo haremos. Y esa querella sigue abierta porque me da la impresión de que sigue habiendo la querella
por la ruptura de aquel gobierno. Eso no se va a curar nunca. No es una querella por la ruptura, es que la política es dialéctica y las experiencias políticas tienes que asumir consecuencias. Es decir, pensar que la política es una especie de reinicio permanente, eso sí que es una ingenuidad. Las experiencias políticas determinan comportamientos posteriores y la experiencia de Andalucía fue el intento sincero, por nuestra parte al menos, de intentar construir una política social y progresista de salida de la crisis que no se pudo dar porque hubo un obstáculo que se llamaba el Partido Socialista. Carmen. Hacer oposición con el PSOE en el gobierno les ha sido fácil porque han enarbolado en nombre de la izquierda, pero con el PSOE en la oposición ¿se les achica esa posibilidad? Pues no lo sé. Nosotros sabemos que el PSOE en la oposición, se pone de un rojo que te deja a ti pálido, pero yo creo que de todas formas nosotros tenemos un espacio y una coherencia. El Partido Socialista lo va a tener muy difícil haciendo oposición por una razón. El Partido Socialista, se lo dije en una ocasión a Susana Díaz en un debate, que pretendía no ser crispado, uno es derrotado no cuando la aritmética parlamentaria te abandona, sino cuando tú abandonas los propios preceptos que justifican tu proyecto político. El Partido Socialista con Susana Díaz en la última legislatura renunció a su visión socialdemócrata de la gestión. Centró el debate en una comunidad que tiene el 40% en riesgo de exclusión social y de pobreza, el debate en la bajada de impuestos a las grandes fortunas. Y cuando tú asumes ese discurso que no es tuyo, que es de Ciudadanos, tú eres derrotado ideológicamente. Ahora el PSOE va a tener muy complicado hacer oposición de medidas que ya inició en anteriores legislaturas. Y en ese sentido yo creo que tenemos nosotros una ventana de oportunidad para construir una alternativa creíble. ¿Qué va a encontrar esa auditoría que ha puesto en marcha o va a poner en marcha Moreno Bonilla? ¿Le digo mi opinión? Claro. Yo creo que puede encontrar errores en la gestión. Nada de ilegalidades, así que no hayan salido ya. Y en todo caso, nunca está de más que como práctica normalizadora, cada vez que hay un cambio de gobierno, pues se haga un conocimiento del estado de la cuestión de la administración pública. ¿Y es necesario recurrir a una auditoría externa? Yo creo que se puede hacer con los propios recursos de la administración pública. Es más, desde el punto de vista de lo que puede ser una eficiencia de recursos, y créame que hay bastante y bueno en la administración pública andaluza, se puede hacer perfectamente con trabajadores y administradores públicos. Yo creo que aquí hay mucha más que sobreactuaciones, ¿no? Hay sobreactuaciones, hay construcción de un relato que no se puede desmentir, pero después la realidad se irá asentando. Sastre, otro momento del debate de hoy. De este Parlamento, de este Gobierno, del que nace hoy, dijo Pablo Casado que sería el preámbulo o epicentro en este momento del debate ideológico que revive aquí y que seguirá al menos hasta las elecciones de mayo. No parece que acabe ahí. No es un debate entre nuevos y viejos, sino entre izquierda y derecha, de nuevo. Y hay enfrentamientos que son de esta misma tarde, pero que sin embargo uno diría que los ha escuchado ya en otras partes, en otros años, con otros nombres. Por ejemplo, Teresa Rodríguez y Juan Manuel Moreno debatían a cuenta de las casas. Porque qué fácil es, señora Rodríguez, hablar de los sin hogares cuando el líder de su formación política vive en un casoplón de 600.000 euros y 2.352 metros cuadrados. ¡Qué fácil es! Yo le invito a tomar café en mi piso de 40 metros cuadrados en La Viña, en Cádiz. Le invito a tomar café, porque nos reducimos el salario y cobramos 1.800 euros. Venga usted a tomar café a mi piso de 40 metros. Después me habla de casa y de propiedades. Ha sido uno de los momentos, señor Maillo, del debate. Bueno, sí, en esta nueva etapa de política esos son los momentos, ¿no? Pero se ha hablado poco de Andalucía. Sinceramente a mí me ha preocupado mucho. No se ha hablado de cómo erradicar la pobreza, la precariedad laboral, la inestabilidad y explotación en los sectores de la hostelería, los desahucios que se producen en la comunidad autónoma desde el principio de año, más que otras comunidades. Me parece que se ha hablado poco de nuestra tierra, poco de los problemas reales, y ahí yo creo, nos sentimos apenados o fracasados respecto a lo que debe ser la función de la política. Antonio Maillo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángeles. Además hay mucha gente, por cierto, que he visto que vienen por la pasión de radio, de política y por ti. Bueno, muchísimas gracias. No lo dices. Hasta luego. Hora 25.